climático. Esto es una iniciativa que lleva desde el 2010. Estamos en Jaca, yo estoy físicamente en Jaca ahora también, pero la oficina está en las instalaciones del Instituto Pirenaico de Ecología. Y bueno, os voy a explicar un poco muy rápido el territorio que trabajamos, que es toda la cordillera pirenaica desde sus dos vertientes, norte-sur, en cooperación. Es una iniciativa de cooperación transfronteriza. Está formada por 7 miembros, los siete gobiernos que tocan los Pirineos, en concreto en la parte española las 4 comunidades autónomas, y hasta hace poco Aragón tenía la presidencia los 2 últimos años, y hace poco, justo la semana pasada, ha cambiado y ahora la tiene Cataluña, la presidencia. Y bueno, pues trabajamos en red. Durante estos 9 años trabajar en red con un montón de organismos que se sienten suyo el observatorio, y la verdad que hay un muy buen espíritu de cooperación. Un poco el objetivo del observatorio es básicamente entender qué pasa con el clima en los Pirineos y entender cuáles son los impactos del cambio climático en los Pirineos, para intentar influir en la toma de decisiones, evidentemente, y nos consideramos como una interfaz entre el mundo científico, los sectores socioeconómicos y las administraciones públicas. Entonces, los objetivos, como decía, era mejorar el conocimiento sobre el cambio climático y los impactos. El 2, fomentar la innovación. Participamos en proyectos donde hay proyectos piloto, proyectos demostrativos. Intentamos pues un poco catalizar ese tipo de proyectos en todos los Pirineos. Asegurar la transferencia de recomendaciones de adaptación, sobre todo a los actores del territorio, y aumentar la visibilidad de los Pirineos en materia de cambio climático a escala internacional. Participamos en muchos foros europeos e internacionales. Voy a dejar la parte concretamente de clima, que es una parte importante del observatorio. Cooperamos mucho pues, con la Universidad de Zaragoza y las agencias de meteorología, y como está aquí el compañero José María Cuadrat, él os podrá explicar mucho más en detalle cuáles son las conclusiones de cómo está evolucionando el clima. Y me voy a ir más a la parte de adaptación, mitigación y zonas de montaña. Nosotros consideramos que los Pirineos son una zona que, a pesar de no emitir grandes cantidades de CO2, sí que reciben los impactos del cambio climático. Así le pasa a otros países del sur, ¿no? De las islas del Pacífico, o en África, o en cualquier otra zona que, sin ser, digamos, los culpables, entre comillas, sí que recibimos en esta zona fabulosa de los Pirineos, recibimos los impactos del cambio climático. Por eso nos centramos sobre todo en la adaptación. El problema está claro que son las emisiones, y hay que reducirlas drásticamente, pero sabemos que incluso aunque las frenáramos hoy, seguiríamos teniendo impactos durante muchos años, y nosotros estamos intentando cuantificarlos y saber lo que nos espera y cómo podemos hacer frente a estos impactos. Pues me voy a pasar ya a los impactos de biodiversidad, a la transparencia que supongo que estáis viendo. Entonces, en cuanto a biodiversidad, se están observando, estamos trabajando con conservatorios botánicos. ¿Qué es lo que pasa? Que como los Pirineos se están calentando más que la media global del planeta, las especies de flora, incluso de fauna, cualquier especie, busca esa zona bioclimática más favorable a su propio hábitat. Entonces, intentan desplazarse en altura. Ahí estamos observando modificaciones, alteraciones en la distribución de las especies. Los Pirineos, al ser unos conos y tener una superficie limitada, cuanto más en altura vamos, pues la superficie se reduce, y el impacto y el cambio climático puede generar una pérdida de biodiversidad. Además, aparecen especies invasoras que aprovechan esas nuevas condiciones climáticas y
y que son, bueno, pues invasoras y proliferan aprovechando esos nichos bioclimáticos, y en cambio especies autóctonas son a veces más frágiles. En cuanto a los sistemas sensibles de alta montaña, pues recordar lo que ya decía el vídeo, el tema de los glaciares es un tema icónico, pero que es significativo, ¿no? Que están desapareciendo. Los pocos glaciares que quedan, 19 en estos momentos, están experimentando retroceso acelerado, y eso nos avisa de que va a pasar cosas más allá, ¿no? El tema de las turberas también son ecosistemas muy sensibles, que hasta ahora son sumideros de CO2, pero si aumentara mucho la temperatura puede haber una degradación de la materia orgánica, incluso convertirse en emisores de CO2. En cuanto a los bosques, también hay un cambio de la distribución de algunas especies, y hay un tema grave de régimen de incendios, ¿no? de riesgo de incendios. Si perdemos algunos de estos bosques que nos están ofreciendo un rol protector frente a algunos riesgos naturales, como pueden ser avalanchas o deslizamiento de tierra, entonces tenemos un doble problema o triple, porque desaparecen los bosques, que son los sumideros de CO2 por excelencia, desaparece parte del ecosistema, y además tendríamos nuevos problemas de riesgos naturales. Y este es un tema crítico, y se están haciendo mapas de vigilancia climática donde hay masas forestales que están sufriendo un estrés importante. En cuanto a recursos hídricos, estamos trabajando para hacer análisis de balance hídrico en los Pirineos, y por supuesto el cambio climático con cada vez más eventos extremos como sequías severas o incluso lo contrario, lluvias torrenciales, pues altera gravemente el régimen hidrológico, y está claro que también con las masas de nieve también duran menos y tenemos menos acumulación. En cuanto al turismo, bueno, pues tenemos un impacto muy evidente en el turismo de nieve, pero creemos que tenemos que abrir también las miras a diversificar el turismo, porque hay estaciones. La estación de verano se puede alargar y puede ser incluso un atractivo frente a otros destinos turísticos de sol y playa, cuando hay olas de calor, y como máximos históricos que hemos vivido cada verano vivimos, y este año lo hemos vivido, pues los Pirineos pueden ser un refugio climático para esta estación del año. Entonces, bueno, no hay que pensar solo en los efectos negativos del turismo de esquí. En cuanto al agropastoralismo, un sector muy importante en los Pirineos que ofrece muchísimos co-beneficios, beneficios en los servicios ecosistémicos, mejora de la biodiversidad, prácticas tradicionales, pues el cambio climático también afecta a la calidad de los pastos, al bienestar animal, a la producción ganadera. Y bueno, es algo que hay que ir observando, y se podrían abrir algunas ventanas de oportunidad en algún tipo de cultivo de alta montaña, el tema de viñas que se empiezan a cultivar en zonas más elevadas, o cultivos que antes no se cultivaban, pero ante todo hay que pensar en esos fenómenos extremos, en esas condiciones nuevas climáticas, que tenemos que pensar en cultivos que sean robustos, resilientes, que aguanten sequías, que aguanten a temperaturas más elevadas, incluso pues esas lluvias a veces torrenciales. En cuanto a la energía, pues si hablamos de producción hidroeléctrica, que en los Pirineos hay bastante, y tenemos alteraciones en los regímenes de los caudales de los ríos, pues vamos a tener problemas también, o alteraciones en esa capacidad de producción energética. También puede haber picos de demanda energética cuando hay menos disponibilidad de agua, que es el verano básicamente. Entonces aquí también hay que aprender a gestionar de una manera más inteligente.
En cuanto a riesgos naturales, pues todo lo que son fenómenos extremos climáticos, lluvias torrenciales y esas sequías pues afectan a deslizamientos de tierra, avalanchas y inundaciones, crecidas. Aquí estamos trabajando en identificarlo, pero también en demostrar cómo las soluciones basadas en la naturaleza, como puede ser dejar más zonas inundables a los ríos, dejar el cauce natural, preparándonos pues para riadas y no construyendo en los márgenes de los ríos, o trabajando a favor de la naturaleza y protegiendo los bosques o reforzando, ¿no?, los bosques. Creo que es por último, población y salud, pues tenemos ahí unos impactos. Está claro que las olas de calor afectan a la población, cada vez estamos más sensibilizados frente a eso, pero recordad que en 2005 hubo más de 70.000 muertes prematuras en toda Europa por las primeras olas de calor severas y de este siglo, digamos, y es un impacto serio en la población, pero además también puede haber nuevas enfermedades, ¿no?, vectores, transmisores, como pueden ser algunos insectos que proliferan con estas condiciones climáticas. Bueno, pues tenemos en conclusión unos impactos primarios que ahora yo creo que os explicarán, ¿no?, de cómo está cambiando el clima, y esto afecta a los diferentes sectores, tanto naturales como socioeconómicos. Esto hemos resumido todo el conocimiento científico que existe en cuanto a estos impactos, que los he resumido ahora muy rápidamente, pero los hemos plasmado en un informe que publicamos el año pasado gracias a la contribución de un montón de científicos. Ha representado un gran consenso científico en los Pirineos. Están ahí presentes en la sala varios de los coordinadores de capítulos y autores, y nosotros pues trabajamos en eso, ¿no?, cómo adaptarnos a esos impactos. Y por último, pues bueno, somos conscientes de que el cambio climático no es el único problema, es un factor de estrés añadido a otras problemáticas ya del territorio: despoblación, cambio de usos del suelo, envejecimiento de la población. Entonces, bueno, nos gustaría que esto fuera también una oportunidad, el cambio climático, para implementar medidas que ayuden al territorio a desarrollarse y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, pensamos que los 3 retos más urgentes son apoyar la investigación sobre el cambio climático, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, eso está claro que es el problema, y por último, pues anticipar las consecuencias adaptando el territorio a estos impactos.